El Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, en cabeza del rector José Manuel Restrepo Abondano y el profesor Edgar Vieira Posada, les dan una cordial bienvenida y les agradecen la participación en la presentación del libro La globalización en un mundo en transformación. A continuación, daremos lectura al orden del día. Primero, palabras de apertura del doctor José Manuel Restrepo Abondano. Segundo, presentación del libro La globalización en un mundo en transformación por su autor, el profesor Edgar Vieira Posada. Tercero, reflexiones acerca de la obra desde América Latina. Cuarto, comentarios a cargo del doctor Diego Cardona Cardona. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y es asesor externo de la Cancillería colombiana. Quinto, reflexiones acerca de la obra desde Europa, Asia y América del Norte. Sexto, conversatorio. El papel de Colombia frente a la globalización. Participantes: Martín Gustavo Ibarra Pardo, María Luisa Chapé Pulido, Sergio Restrepo Londoño, Diego Cardona Cardona. Moderador, profesor del CESA, Edgar Vieira Posada. Séptimo, copa de vino. Segundo, presentación del libro La globalización en un mundo en transformación por su autor Edgar Vieira Posada, profesor titular del CESA y coordinador del Centro de Estudios sobre Globalización e Integración CEGLI, del Grupo de Investigación del CESA. Tiene un doctorado en estudios sobre sociedades latinoamericanas en la Universidad de París III, Sorbona Nueva. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana, una especialización en Desarrollo en Francia y el pregrado de Economía en la Universidad de Medellín. Este es su cuarto libro. Los tres anteriores han sido sobre integración económica. Muy buenas tardes para todos. Estoy realmente muy agradecido por la asistencia tan representativa que hay en la tarde de hoy. Agradecerle a José Manuel el respaldo y las palabras con las cuales ha introducido mi libro. Agradecerle también muy especialmente a Pedro Vargas las gentiles palabras que utilizó en el prólogo. Y voy entonces a proceder a hacer algunos comentarios alrededor del contenido de esta temática, que es una temática supremamente amplia y vasta. La dificultad acá fue tratar de delimitar el alcance del libro. Y por eso hay temas que de una vez desde la introducción se dice que no se alcanzan a desarrollar. Temas como el papel de los actores de las compañías transnacionales, el papel de ONGs manejando hoy en día temas como derechos humanos o como cambio climático. Son temas que por sí solos ameritan investigaciones adicionales u otros libros. De todas maneras, se buscó hacer una cobertura que diera una idea general de lo que es la problemática de la globalización. Problemática de la globalización en las cuales se busca explicarlas, ver las distintas dimensiones que permitan que sea comprendida, porque como vamos a ver, en realidad no hay claridad sobre el proceso, ver que no es un proceso nuevo, sino que es un proceso histórico que se ha repetido a través del tiempo y que además está basado y fundamentado en unas transformaciones de tal magnitud que es difícil que el proceso desaparezca. Se podrá ajustar, se podrá mejorar, se podrá reformar, pero las transformaciones que implican saltos cualitativos en la propia humanidad hacen muy difícil que el proceso se interrumpa o se eche atrás. Se desarrolla una hipótesis entonces
en la cual se busca plantear de que como proceso histórico tiene un carácter eminentemente multidimensional, que ha generado una serie de interdependencias dentro del planeta que lo hacen difícilmente reversible y que las principales transformaciones se podrían ubicar en los campos económico, productivo, tecnológico, institucional y político. Veamos entonces un poco cómo se desarrolla la obra. La obra tiene dos partes distintas. Hay una primera parte en la cual se va a tratar algunas interpretaciones de la globalización para mostrar las distintas miradas en pro, en contra o neutrales que existen alrededor de la misma, acompañado de una visión también de los dos periodos anteriores de globalización, uno del siglo XV y otro de la segunda mitad del siglo XIX. En el capítulo de interpretaciones de la globalización, no los voy a cansar ahora dando aquí definiciones, pero simplemente señalar que tal vez tomando la clasificación de David Hell y Anthony McGrew, británicos que han estudiado profundamente el tema, se podrían ubicar tres grandes corrientes alrededor de la globalización. Unos globalistas, que están de acuerdo con ella, unos escépticos, que están en contra y lo ven inclusive como un desarrollo básicamente de Estados Unidos de América, y finalmente los transformacionalistas, que aceptamos, yo me ubico en esa corriente, aceptamos esto como un proceso histórico, que vemos unos elementos reales y efectivos que lo hacen difícil echarlo atrás, pero que a la vez comprendemos que sus resultados en muchos campos han generado también tremendos problemas de inequidad que llevarían a hacerle ajustes realmente a lo que ha sido el modelo hasta ahora. Esas miradas distintas las tomé tanto de autores colombianos como de autores latinoamericanos, europeos y norteamericanos para mostrar precisamente cómo este es un tema indefinido. Ulrich Beck, por ejemplo, el alemán, habla de que es la peor palabra, menos entendida, menos comprendida, menos bien usada, pero eso sí, la más efectiva en los últimos tiempos. O un Anthony Giddens, que fue asesor de Tony Blair, que va a mostrar cómo el impacto de la globalización es que nos trae al presente cualquier acontecimiento que se dé en otra parte del mundo. Con la globalización ya cualquier hecho que suceda en otro lado va a impactar en otras latitudes, así sea a miles de kilómetros de distancia. Y esto ya veremos más adelante los problemas también que puede generar. Y hay otra serie de definiciones que realmente, ahí está el libro, no me voy a poner ahora a hacer aquí una enumeración de las mismas, solo quiero con esta introducción de este primer capítulo es insistir en que ante las miradas tan diferentes que hay de la globalización, el propósito es mostrar esas principales tendencias que hay alrededor del mismo. Y el segundo capítulo toca un poco ya lo que fueron cambios desde el siglo XV y desde el siglo XIX, basados sobre todo en una serie de transformaciones de tipo tecnológico, que fueron cambiando las condiciones y estilos de vida. Porque en el primer periodo, en el siglo XIX, que se va a dar cuando viene la fase del Renacimiento en Europa, el interés otra vez por la investigación, y viene una serie además de descubrimientos tecnológicos que van a crear las condiciones. Está la imprenta, que multiplica totalmente el conocimiento, que lo masifica, que da origen ya a las universidades, etc. Está el reloj, que entra ya a organizar totalmente un trabajo productivo. Están los lentes, que igualmente permiten ya que el artesano, por ejemplo, en trabajos de precisión, tenga resultados muchísimo mejores. Están las herramientas que permiten despegarse de navegar al pie de las costas y abrirse a los mares en el mundo.
Por eso es el periodo de los grandes descubrimientos, gracias a la brújula, gracias al astrolabio, gracias a la ballestilla, gracias a otra serie de inventos tecnológicos que van a crear esas condiciones. Y entonces se da un primer encadenamiento, una primera interacción mundial. Esto va a traer entonces unos primeros intercambios, en la época donde se desarrolla y consolida el mercantilismo, y va a generar entonces unas primeras corrientes de intercambio entre las distintas latitudes del globo. Se sale de esa Europa, de ese mundo eurocéntrico, encerrado totalmente alrededor del Mediterráneo, y el mundo se abre y genera corrientes comerciales a través del planeta. La segunda etapa es finales del siglo XIX. En la segunda revolución industrial, no es la primera. La primera sentó las bases a fines del siglo XVIII, pero es realmente una nueva fase de expansión que se va a dar a fines del siglo XIX, donde los grandes imperios europeos ocupan territorialmente el planeta. Hay una distribución realmente del mundo, no América Latina, que ya se había independizado de España y Portugal, pero sí el resto del Caribe, de África o de Asia va a ser repartido totalmente por, en ese momento, las grandes potencias europeas. ¿Buscando qué? Buscando ya en una fase de capitalismo, de revolución industrial, tener abastecimiento seguro para sus materias primas y a su vez encontrar nuevos mercados a sus producciones, a sus manufacturas. Y una vez más, ¿esto se va a apoyar en qué? Se va a apoyar en transformaciones tecnológicas, porque ya no es el barquito de vela, ahora es el buque de acero y a vapor que ya independiza completamente el movimiento y que va a permitir recorrer el mundo en el momento en que se desee. Es la interconexión que van a tener unos estados-nación que han nacido en el siglo XVII y que van a ir consolidando ya mercados nacionales gracias al ferrocarril, que une a todo Estados Unidos de América, que une a Europa, que une a colonias en la India, etcétera, donde están los colonizadores europeos. Son las primeras conexiones y negocios financieros del mundo, por cable submarino o por telégrafo, órdenes ya de un día a otro para hacer operaciones de compra de acciones entre Europa y Estados Unidos, o entre Gran Bretaña e India. O la construcción entonces por consiguiente de los primeros grandes canales, Canal de Suez, que es el de esta foto, o Canal de Panamá, todos también dentro de este movimiento. Ahora, el tercer capítulo con el que se cierra la primera parte tiene que ver ya con la interrupción que tiene este proceso. Este proceso que venía desde 1850, seguramente, de acuerdo a muchos autores, habría continuado en el siglo XX un buen lapso. Pero la Primera Guerra Mundial corta e interrumpe todo. Entonces es un corte, una interrupción de una Primera Guerra Mundial que además va a estar precedida acompañada ¿de qué? De todo lo que va a dominar el siglo XX, que ese capitalismo que viene consolidándose va a encontrar un gran opositor. Porque el comunismo, los bolcheviques se toman el poder en 1917 con Lenin y crean la Unión Soviética, que va a defender la revolución mundial y que va a buscar entonces a nivel planetario trabajar también la imposición del sistema. Entonces hay ese mundo bipolar del enfrentamiento comunismo-capitalismo que va a dominar toda la escena del siglo XX hasta 1989, que es el símbolo con la caída del muro de Berlín, en que con lo que veremos ahora en el 91 en la Unión Soviética, que cae todo el sistema socialista de Unión Soviética y de Europa Oriental. Pero también se va a acompañar de otra serie de extremismos nacionalistas, en la época del nacionalsocialismo, en la época del fascismo, en la época del franquismo, de una cantidad de extremos que van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y entre ese periodo entre guerras, ¿qué hay para completar? Crisis del capitalismo, crack de la bolsa de Nueva York en 1929, gran depresión económica mundial, proteccionismo. Entonces, todo ese vínculo de apertura mundial que había ido generando la segunda ola de globalización se ve totalmente interrumpida. Por eso es un periodo de desglobalización, de proteccionismo,
de encierro de los países en sí mismos, de suspender corrientes de comercio, de imponer trabas y aranceles altos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tecnología, tomé simplemente la radiografía a través de una de ellas, el desarrollo de la aviación, que va a ser además utilizada ya en la guerra, con los primeros combates aéreos de la Primera Guerra Mundial o los superbombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo cierra el tercer capítulo? Con que terminada la Segunda Guerra Mundial va a haber un cambio también muy importante con el cual vamos a terminar el libro, vamos a terminar el último capítulo. Y es el papel de naciones emergentes hoy en día. Y es que esas naciones emergentes hoy son el fruto del proceso de descolonización. Es que todas esas dos etapas anteriores fueron esencialmente eurocéntricas. Holanda, Gran Bretaña lideraron esos procesos con otras naciones europeas. Y un Estados Unidos que tomó el relevo desde la Primera Guerra Mundial. Pero fuera de ese mundo eurocéntrico de Estados Unidos, el mundo era colonias. Esto cambia radicalmente en terminar la Segunda Guerra. Viene todo el proceso de descolonización que va a generar una serie de cambios, como vamos a ver más adelante, hoy en la globalización contemporánea, y que van a permitir tratamientos inclusive especiales. Sistemas como el Sistema General de Preferencias, todavía hoy en aplicación mientras se ponen en marcha los tratados de libre comercio, vienen de una dispelea del mundo en desarrollo, de ese tercer mundo que va a lograr condiciones preferenciales para trabajar mercados en el mundo desarrollado. Fue un proceso de descolonización rápido, comenzó con grandes territorios, como por ejemplo todo lo que era el imperio que tenía Gran Bretaña de las Indias Británicas, y que una vez fraccionado por los problemas de las poblaciones musulmanas del norte, van a dar la partición con Pakistán Occidental, hoy Pakistán, y con Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. Hay todo lo que pierden los franceses en la península del sudeste asiático, lo que era en ese momento considerado la Indochina francesa, y que luego va a ser un área de enfrentamiento clarísimo entre capitalismo y comunismo a través de la guerra de Vietnam, y que finalmente va a dar un Vietnam unificado, Laos, Camboya y una serie de países también ya independientes dentro de esa área. En fin, hay todo un movimiento en Asia que va hacia la independencia. En África ni hablar. Y la pobre África hoy en día, con más de 50 estados, artificiales muchos de ellos, fruto simplemente de la imposición del colonizador europeo, que de acuerdo al pedazo que conquistó, trazó la correspondiente frontera. Y hoy tiene usted por eso una cantidad de pobres estados africanos, unos conviviendo, grupos hostiles que tradicionalmente han sido enemigos, y es que dentro del mismo país. Otros, la misma tribu, dividida por una frontera artificial, hablando dos idiomas, jurando dos banderas, manejando una vida artificial. O sea, el atraso de África no es gratuito. Europa tiene enorme culpa en el atraso africano. Segunda parte. La segunda parte se va a concentrar entonces en la globalización contemporánea, la que va a arrancar hacia los 70s y que se generaliza en los años 80s y 90s, y que, en la cual toco en 4 capítulos las principales transformaciones, de tipo económico, de tipo productivo y tecnológico, de tipo institucional y de tipo político. Económicas. Comienzo a presentar pues la estructura de organizaciones internacionales, la reunión de Bretton Woods, el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, el patrón oro para tratar de tener estabilidad cambiaria y no tener muchos problemas en la posguerra, pero todo eso se corta, porque el patrón oro apenas sirvió unos años y el gobierno de Nixon desde el 71 lleva a Estados Unidos a abandonar el patrón oro. Esto va a implicar entonces que ya las monedas no estén atadas a un tipo de paridad fija de oro, y la estabilidad cambiaria se termina y se pasa simplemente a los cambios, los tipos de cambio compitiendo entre sí, con lo cual lo que se va a generalizar dentro de las transformaciones económicas es ante todo una globalización financiera.
el mundo no inició la globalización por la globalización productiva. El mundo inició la globalización actual fue por la globalización financiera. Y ahorita vamos a ver la crisis que estamos teniendo desde el 2008 al respecto. Pero lo otro que es muy importante que se plantea aquí es que hubo dos concepciones. La concepción keynesiana, dándole una cierta responsabilidad al Estado, dándole una orientación a la economía, teniendo una supervisión, frente a todo un planteamiento neoliberal de apertura total y absoluta a la economía, sin ningún Estado intervencionista. Pero lo que va a pasar es que en ese momento quien se va a imponer es el modelo keynesiano. Aquí están los dos hombres que lideraron esos procesos, John Maynard Keynes y Friedrich August von Hayek, austríaco, que termina en la Universidad de Chicago, y por eso hoy en día el liberalismo es asimilado tan directamente a la escuela de Chicago. Con un keynesianismo además que va a tener toda clase de matices, porque hubo pre-keynesianismo, como Gunnar Myrdal, hubo el keynesianismo mismo, ya con Lord Maynard Keynes, más Higgs, Domar y otra serie de personajes. Hay luego, posteriormente, también neo-keynesianos, nada menos que Samuelson, nada menos que Tim Bergen, que es el primero que va a estudiar la integración económica, nada menos que Tobin, que hoy, como vamos a ver en la crisis financiera actual, va a llevar a la imposición de la tasa Tobin, que es un impuesto a la circulación de capitales especulativos cortoplacistas. Entonces, esa es una escuela, más otra más la escuela post-keynesiana hoy, con Paul Krugman, con Jeffrey Sachs, o sea, con una serie también de personas que muestran la riqueza del keynesianismo. El keynesianismo no es únicamente el señor John Maynard Keynes, es toda una serie de variantes desde el periodo entre guerras hasta hoy, en pleno siglo XXI. Pero al frente, en esa misma época, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya Hayek, que era de la escuela, estaba con Leopold von Mises, que venía dentro de la escuela económica austríaca, ya venía propugnando, era por el libre mercado, ninguna intervención del Estado, la apertura total de la economía mundial, etcétera, etcétera. El punto es que saliendo de una guerra, Segunda Guerra Mundial, el mundo se fue por las tesis keynesianas. Y era un periodo dorado, es conocido así, los años dorados del 45 al 70, que fueron de los años de mayor crecimiento en la economía mundial. Pero el modelo no aguantó. Ese estado de bienestar, de todas maneras, montó ciertos elementos paternalistas, y cuando llega el nuevo modelo a basarse en productividad, competitividad, innovación y eficiencia, el modelo se revienta. Y es dentro de las condiciones actuales de la globalización económica que lo neoliberal encuentra su nicho, su oportunidad histórica, que la estaba esperando desde la Segunda Guerra Mundial y que apenas la va a tener, es ya a fines de los 80s, cuando se acoge con el consenso de Washington, elaborado por Williamson, recogiendo en ese decálogo lo que todas las economías del mundo deben hacer y adelantar para abrir sus economías al mundo, modificar totalmente todas sus políticas económicas, abandonando el estado de bienestar keynesiano. Y analizo un poquito en detalle los 10 principios del consenso de Washington, pero que hoy, vistos ya con unos años después, generan también reacción, porque personajes como Stiglitz va a demostrar que esto se trató de imponer de manera igual por todo el planeta, cuando las condiciones de los países, sus características culturales, etcétera, eran distintas, y hoy se está construyendo es un post-consenso de Washington. El mismo Stiglitz lleva 3 libros, uno de ellos de cómo aprovechar realmente la globalización.
Esto desembocó además ¿en qué? En que al no orientarse la apertura hacia desarrollar las condiciones productivas, se orientó fue más bien a aprovechar esa libre circulación de capitales, una vez que se abandonaba el patrón oro, empezar a especular entonces ya con movimientos de dinero y de capitales a través del mundo, lo cual lo va a reforzar entonces la aparición de Internet. Entonces ya vienen todas las bolsas de valores que se van a encadenar y ustedes van a tener las 24 horas del día trabajando en las bolsas europeas, cierran, abren las bolsas de América, cierran, abren las bolsas asiáticas y las 24 horas del día el mundo globalizado está en la globalización financiera moviendo trillones de dólares a través del planeta. Muy bueno. Lástima que buena parte de ese dinero, en vez de ir a inversión extranjera directa productiva, a generar producción, a generar innovación, tecnología y demás, se va a hacer la especulación financiera. Entonces vienen todos esos montajes de hacer toda clase de titulaciones y derivados, apalancados sin ningún respaldo real, y es lo que arrancó en Estados Unidos. Partiendo de un sector hipotecario, preste como loco al que quiera sin controlar absolutamente condiciones de pago, y entre todo el sector financiero y el sector asegurador a coger las propias deudas hipotecarias, hacer titularizaciones y armar todo un régimen de derivados apalancados con nada. Porque si usted regresaba, ¿quién iba a pagar eso al final? Iba a pagar el cliente hipotecario. Y cuando revienta todo el sistema hipotecario gringo, se viene en un mundo globalizado ya un efecto mundial. El efecto ya no va a ser solo para Estados Unidos de América, Europa cae ahí y el resto del mundo también se ve afectado con ello. Por eso, esto hoy en día está conduciendo en realidad a cambios, pero antes de ello, veamos brevemente unos elementos del tráiler sobre Inside Job, que es tal vez el documental que ha denunciado con más crudeza la realidad de esta especulación financiera mundial. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was state attorney general. They just didn't want to. We are watching this tsunami coming. They were having massive private gains at public loss. The financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap? As a hypothetical? No, this is real. What do you think of Wall Street incomes these days? Excessive. By 1986, he was making millions of dollars and thought it was because he was smart. At some point, I used the word Armageddon. These people are risk takers, they're impulsive, I see a lot of cocaine use, prostitution. So do these guys know that they were doing something dangerous? I think they did. I don't hear confessions. There's nothing we can trust anymore. We had a whole group of people looking at this for whatever reason. You can't be serious. If you would have looked, you would have found things. It's a Wall Street government. Why do you think there isn't a more systematic investigation being undertaken? Because then you'll find the culprits. I don't believe I have to discuss that with you. Bien, este punto termina planteando las reformas que se están haciendo en el mundo. O sea, el problema de esto ha sido el costo a nivel mundial, porque pues antes de esa crisis financiera yo tomo desde la crisis del crack de Nueva York, analizo las dos mexicanas, la asiática del año 97-98, y menciono que también pues vino la rusa, la turca, la argentina, la brasileña, y hoy en día tenemos a Islandia, y tenemos a Irlanda, y tenemos a Portugal y a España. Es decir, el impacto de esta especulación financiera a nivel mundial es tremenda, y todos, comenzando por los países desarrollados, están cayendo ante esta situación.
Y por eso, ¿cuál es la conclusión de esto? Que la conclusión hoy es que haberle entregado todas las fuerzas del mercado, en el caso del sector financiero, no era conveniente ni prudente. Y por eso hoy ya se van tomando una serie de medidas, no para volver a intervenir la economía, pero sí para restablecer unos mecanismos de supervisión, de vigilancia, de evaluación, para tratar de madrugarle en lo posible a los efectos de nuevas crisis financieras, porque esto está generando una desestabilización de la economía mundial espantosa. Naciones haciendo un esfuerzo de desarrollo importante y los agarra una crisis de esta, se le van 10, 12, 15 mil millones de dólares y quedan en la bancarrota. O sea, este es uno de los problemas más graves que ha tenido la globalización contemporánea. El quinto capítulo trata las transformaciones productivas y tecnológicas. Aquí los cambios también son muy grandes, porque el nuevo modelo va a buscar ante todo productividad, competitividad e innovación. Es el triángulo de oro que va a tener el modelo en adelante. Y para usted ser productivo, eficiente y competitivo, ya no va a poder estar únicamente con la tradicional línea de producción fordista, pretendiendo en su planta producir absolutamente todo. Y por eso la característica central que va a haber acá es entonces introducir la producción flexible, la flexibilización de los procesos. Yo me quedo con aquellas fases o etapas en las cuales soy eficiente y competitivo. No pretendo hacerlo todo, seguir manejando toda mi línea de producción. Entonces se va a ir pasando a procesos especializados con una flexibilidad y deslocalización productiva. Entonces la deslocalización productiva, ¿qué va a implicar? Que yo tengo que montar plantas, fábricas y demás en distintos lugares del mundo. ¿Y cómo hago si esos mercados están cerrados? ¿Cómo hago si cada país maneja reglas de juego distintas? Entonces por eso la globalización se va a encargar ¿de qué? De buscar que haya una apertura general de mercados, que se pueda ir visualizando es un mercado mundial en donde ya no haya esa presencia de una cantidad de estaditos manejando toda una serie de reglas de juego distintas y opuestas. Entonces esto es lo que va a empujar totalmente a esa deslocalización productiva que beneficia ante todo a las grandes transnacionales, que ya no van a tener además cómo recuperar muchos de sus costos de investigación y desarrollo, porque esto va a estar acompañado ante todo ¿de qué? Esto va a estar acompañado ante todo de nuevamente de un salto tecnológico enorme, tecnologías de punta que implican unas inversiones de capital espantosas que no se van a poder recuperar en la estrechez y la limitación de un mercado nacional. Y por eso es el empuje. Abra fronteras, abra las economías, deje entrar. No puedo seguir hoy en día produciendo solo para mi mercado interno. Tengo que producir para el mercado mundial. Y eso acompañado de producciones flexibles, donde ya grupos especializados pueden trabajar, es todo el reto que está generando hoy en día la globalización productiva. Pero acompañada de toda una cantidad de cambios en lo tecnológico absolutamente espectaculares. La aparición del microchip, del transistor y del microchip, con todo lo que eso implicó de revolución en toda la industria electrónica. Revolución del microchip que va a permitir entonces la aparición del PC, del computador, que ya con PC ya va a poder usted mejorar la industria aeroespacial e ir al espacio, que ya va a poder montar satélites a través de la Tierra. Entonces, toda una cantidad de saltos y desarrollos tecnológicos generados por uno o dos inventos. El abandono de la materia, de la mano de obra haciendo todo y los procesos de robotización del mundo industrializado, que van hoy en día inclusive ya hacia ensayos de formas de inteligencia artificial. El descubrimiento del ADN que va a llevar al genoma humano que va a generar todo el desarrollo de la biotecnología. El más espectacular para mí, el desarrollo nanotecnológico, porque es que yo no logro entenderlo. Es que ya no es nivel micro, es que el nivel nano es trabajar a nivel de una millonésima de milímetro.
es trabajar a nivel molecular, es trabajar a nivel de 3 a 5 átomos, es trabajar a nivel de 1 a 100 nanómetros. Y eso está generando un vuelco completo con peligros bien grandes además para el mundo en desarrollo. Porque, por ejemplo, los nanotubos de carbono. El nanotubo de carbono es 100 veces, es 6 veces menos pesado y 100 veces más resistente que el acero normal. Luego, las nuevas aleaciones que va a haber para automóviles y para aviación ya no serán comprando el acero brasileño, serán en base a todos estos insumos nanotecnológicos. Lo que esto va a tener en nanomedicina, en nanoelectrónica, en todas las áreas que ustedes quieran. O sea, nunca, que es mi resultado final, de todas esas mejoras tecnológicas había de unos cambios de tal magnitud como los que tiene la actual globalización. Y se complementa con los cambios en transporte, toda la evolución enorme que ha habido en la movilización de mercancías. Por eso se va a hablar de post-Panamax, por buques que ya no podían pasar el canal de Panamá. Y hoy la ampliación actual del canal de Panamá ya queda superada. Los ultra large container ships de 11 a 14 mil contenedores no van a caber por el canal de Panamá ampliado. Es decir, la dinámica de crecimiento también que se da en este sector es absolutamente inatajable, con monstruos como este llevando 12.000 contenedores y que ya no pueden trabajar sino con infraestructuras perfectamente adecuadas en puertos de aguas profundas, con grúas pórtico, etc. Y por último, la revolución de la informática, las TICs, que no voy ahora a resumirlas, todas las salas las conoce de sobra, y el resultado final pues es, el año pasado tener ya 2.000 millones de personas conectadas a Internet. Uno de los grandes problemas que tuvo esto fue que cuando se entró al siglo XXI, todavía el 54% de usuarios de Internet estaban en Estados Unidos. En 12 años esto ha cambiado y hoy hay ya el año pasado se superaron los 2.000 millones de usuarios de Internet. Más el crecimiento espectacular en las redes sociales, donde ustedes tienen aquí más de 5.000 millones de personas conectadas hoy a través de las redes sociales. Transformaciones institucionales con cambios clarísimos para el Estado, que siempre había manejado absolutamente todo. Hoy tiene cada vez que compartir más las cosas con nuevos actores en los cuales las organizaciones internacionales juegan un papel clave, pero donde vamos a oír a un parlamentario británico que da una pequeña reflexión sobre lo que implica esta interconexión en que se tienen que mover hoy en día los estados que ya no pueden trabajar aisladamente. Paddy Ashdown. Is connected to everything. We are now interdependent. We are now interlocked as nations, as individuals, in a way which has never been the case before. Never been the case before. You know, the interrelationship of nations, well, it's always existed. Diplomacy is about managing the interrelationship of nations. But now we are intimately locked together. You get swine flu in Mexico, it's a problem for Charles de Gaulle Airport 24 hours later. Lehman Brothers goes down, the whole lot collapses. There are fires in the steppes of Russia, food riots in Africa. We are all now deeply, deeply, deeply interconnected. And what that means is that the idea of the nation state acting alone, not connected with others, not working with others, is no longer a viable proposition, because the actions of a nation state are neither confined to itself, nor is it sufficient for the nation state itself to control its own territory, because the effects outside the nation state are now beginning to affect what happens inside them. Un mundo entonces de estados que tienen que compartir, pero con un crecimiento además exagerado de estados. Hoy en día por eso se han hecho estas calificaciones de estados inviables. Estados además que tienen que atender cada vez más parámetros internacionales, ¿no? Partituras generadas por los grandes organismos internacionales. Consenso Washington lo dirigió totalmente el FMI. Hoy en día todos los negocios internacionales y cualquier negociación de un TLC la tiene que tener en cuenta un gobierno de acuerdo a los parámetros que ya hay en la OMC, porque el acuerdo multilateral de la OMC es obligatorio antes de que pueda proceder un Estado a definir por sí solo qué es lo que va a manejar. O sea, tenemos pues un mundo
de pluralidad de estados, pero que pierden funcionalidad en la medida que además tienen que compartir con el poder de las transnacionales, con las ONGs, con las empresas, con los organismos internacionales, los factores de poder. Me limito entonces en el libro a coger el sistema de Naciones Unidas, tomo algunos de los organismos de Naciones Unidas que más tienen que ver con la globalización para mostrar ese avance. Penúltimo capítulo es el sexto, que va a tocar lo institucional. No voy a tocar ahora el tema de integración, que ya lo he manejado en otros escenarios. El hecho es que es una respuesta a los estados. Los estados ya ven que solos trabajar los mercados mundiales les queda mucho más complicado. O sea que en realidad los desarrollos mismos de la integración es armar toda una serie de espacios ampliados donde yo pueda tener más oportunidades de negocios que las que puedo manejar solo, pero con fenómenos de crisis y demás en varios de ellos, sobre todo en América Latina, como el andino, que retirado Chile y Venezuela pierde tamaño y le quedan 4, donde Bolivia y Ecuador va además por otro lado, con lo cual la CAN quedó completamente en el aire. En fin, esto es otro tema para otra charla. Y termino este punto institucional mostrando cómo a la vez que se están formando grandes espacios, hay también a nivel regional el peso de las regiones que se posicionan mejor para competir o el fraccionamiento de estados. Entonces, para tomar un ejemplo, fraccionamiento de estados, que hay varios, cojo principalmente lo sucedido en la década de los 90 en lo que era el Estado unitario de la República de Yugoslavia bajo Tito y cómo se va a fraccionar hoy en 6 estados completamente diferentes. Porque ni siquiera Serbia logró mantener el proyecto de la Gran Serbia, ya que Montenegro y Kosovo también ya se le fueron. Por último, capítulo 7 de transformaciones políticas. 1, el clima económico que se va a dar para la transformación política con la llegada de los gobiernos de Reagan y Thatcher, que son gobiernos neoliberales que van a impulsar entonces este esquema. Pero en China, un Deng Xiaoping, que va a tomar también todas las reformas que va a llevar a cabo, comenzando por las zonas especiales en las costas, que van a traer entonces masivamente la inversión extranjera. Y sobre todo, una Europa donde toda Europa Oriental y la Unión Soviética va a desaparecer. Ese mundo bipolar que venía desde 1917 va a desaparecer en estos momentos. Cuando cae en la Unión Soviética el sistema, y yo entro entonces a analizar un poco todo el papel de Gorbachev, que algún día se entenderá su verdadero papel. Él tuvo una serie de propuestas muy importantes de ajuste y de modificación dentro de la perestroika y el glasnost a lo que era el régimen soviético, pero el oportunismo de otros dirigentes como Yeltsin, que se ganaron además las elecciones, lo sacaron de taquito y llevaron pues a Rusia a ese acomodo brutal, a un capitalismo salvaje como el que manejó en la década de los 90. En todo caso, desarrollo pues en detalle esa crisis que se va a dar y que va a dar toda esa cantidad de nuevos estados de lo que lo era la Unión Soviética y que se propaga por toda Europa Oriental, donde el símbolo es la caída del muro de Berlín en que se cierra. Estoy en el último capítulo, ya en pocos minutos voy a acabar. Dejo mencionado una preocupación cultural, porque fíjense que en ese momento cuando desaparece de la escena todo el bloque socialista, el capitalismo occidental piensa que ha ganado totalmente la partida. Son las teorías, por ejemplo, de Fukuyama, de que ya llegó el fin de la historia, que ya es paz y armonía, hacer negocios, el mundo es nuestro, y entonces al contrario, salen personas como Huntington a decir, alto ahí, un momentico, eso no es así de sencillo. El mundo tiene distintas civilizaciones, distintas culturas, y si esas culturas no cohabitan, ahí va a haber nuevos escenarios de choque. Entonces ahí están las civilizaciones, hoy en día pues todos los días estamos viendo, nada más recientemente, todos los enfrentamientos posibles entre fundamentalismo islámico y la parte occidental. El terrorismo también se globaliza, utiliza las redes de paraísos fiscales para en núcleos pequeños secretos coordinarse y trabajar un mundo globalizado para sus ataques. Y hoy en día toda esta explosión que se dio de la primavera árabe, pero que va ahora hacia un otoño como complicado, puesto que ya no solo, en realidad el corte de democracia occidental no es aceptada en estas naciones y estamos viendo el apoderamiento del islamismo, donde los grupos fanáticos fundamentalistas son los que están generando estas acciones de choque y con toda una serie de seres absolutamente inocentes
pagando las consecuencias brutales de estos enfrentamientos. Entonces, ¿cómo termina esto? Termina el libro planteando la opción que tenemos países en desarrollo. El mundo ya no es el mismo, el mundo ya no es bipolar, el mundo se pensó que pasaba entonces a Japón, Europa y Estados Unidos, no fue así. Hoy en día entonces esto ha cambiado y tenemos hoy en día todavía un peso grande de Estados Unidos, pero un Estados Unidos que tiene que vérselas con otros grupos que van a manejar el tema. Y es una pequeña opinión de Ashdown. My guess is, for what it's worth, that the United States will remain the most powerful nation on earth for the next 10 years, 15. But the context in which she holds her power has now radically altered, it has radically changed. We are coming out of 50 years, most unusual years of history, in which we have had a totally monopolar world, in which every compass needle, for or against, has to be referenced by its position to Washington. A word bestrode by a single colossus. But that's not a usual case in history. In fact, what's now emerging is the much more normal case of history. You're beginning to see the emergence of a multipolar world. Up until now, the United States has been the dominant feature of our world. They will remain the most powerful nation, but they will be the most powerful nation in an increasingly multipolar world. And you begin to see the alternative centers of power building up. In China, of course, though my own guess is that China's ascent to greatness is not smooth. It is going to be quite bumpy as China begins to democratize her society after liberalizing her economy, but that's a subject of a different discussion. You see India, you see Brazil. India y Brasil, en un grupo de los 20, donde ya no es únicamente el grupo de los 7 de las naciones industrializadas, los 12 emergentes, desde la crisis financiera del 2008, comparten las decisiones de poder del mundo al lado del G7. Ya tenemos el G20. Y un G20 del cual algunos se ramifican, como es un BRICS, que empezó siendo un cálculo estadístico que fue mostrando las proyecciones a futuro, donde ustedes ven para el 2050 el 1, 3, 5, 7. China, India, Brasil, Rusia. 7 primeros lugares del planeta, compartiendo con Estados Unidos, con Japón y con México. Estas son las perspectivas de algunos de los cambios que se ven a nivel mundial, y donde por último está entonces el planteamiento de Colombia, a quien lo invitan, por ejemplo, con otras naciones como Vietnam, como Indonesia, como Egipto, como Turquía, a que puede generar escenarios también de posicionarse en el mundo, que es el famoso CIBET o CIBET, en el cual pues ahora se hablará más bien en el debate. Y termino con esta pequeña intervención alrededor de este reparto de poder de Joseph Nye, que es uno de los creadores de la teoría de la interdependencia compleja. Todos los que estudiamos relaciones internacionales pasamos por estos autores, y finalizo con él. Let me say a word now about the distribution of power and how it relates to power diffusion, and then pull these two types together. If you ask how is power distributed in the world today, it's distributed much like a three-dimensional chess game. Top board, military power among states. The United States is the only superpower, and it's likely to remain that way for 2 or 3 decades. China's not going to replace the U.S. on this military board. Middle board of this three-dimensional chess game, economic power among states, power is multipolar. There are balancers. The U.S., Europe, China, Japan can balance each other. The bottom board of this three-dimensional chess game, the board of transnational relations, things that cross borders outside the control of governments, things like climate change, drug trade, financial flows, pandemics, all these things that cross borders outside the control of governments. There, nobody's in charge. It makes no sense to call this unipolar or multipolar. Power is chaotically distributed. And the only way you can solve these problems, and this is where many of our greatest challenges are coming in this century, is through cooperation, through working together. Listo. Conclusión. Hay varias, yo resumo, tomé estas. Es un proceso histórico, difícilmente reversible, donde la mayor participación de los emergentes y de una sociedad civil más participativa va a alterar las estructuras tradicionales de poder y va a conducir a un mundo a un equilibrio multipolar en un nuevo entorno civilizacional
que va a ser una mezcla de la tecnología de Occidente y de la sabiduría de Oriente. Muchas gracias.